Buenas noches, que el Señor les bendiga. Saludo a todos los que están en este momento conectados y esperemos que algunos más también durante el transcurso de la transmisión puedan irse conectando. Ya voy a preguntar si se escucha bien, si se recepciona bien, eh, para poder así, si hay algo que pueda estar sonando mal, poder arreglarlo, ¿ya? Pero muy contento de volver a encontrarnos en esta serie de enseñanzas que hemos estado compartiendo durante este último tiempo y que tienen como título la madurez espiritual. Ya voy a bajar la música a lo máximo. Entonces, para poder ya seguir compartiendo con ustedes, ¿cierto? Este tiempo de reflexión, este tiempo de la palabra, este tiempo de aprender, ¿cierto? De las cosas de Dios y sobre todo en el área, en el ámbito de la madurez espiritual, que es un tema que debiera, ¿cierto? Importarnos o tocarnos a todos los creyentes. Me imagino que todos tenemos el deseo, todos tenemos las ganas de poder crecer espiritualmente, de poder desarrollar madurez espiritual en nuestra vida y sin duda alguna que conocer cómo se desarrollan estas etapas va a ser muy importante. Ya hemos estado hablando acerca de lo que significaba la madurez espiritual y pudimos ver varias cosas ya. Esta es digamos que la clase número 4 ya de lo que llevamos en relación a este tema. ¿Ya? Hay algunos hermanos que se han sentido bastante comprometidos, hermanas bastante comprometidas también a poder oír, a poder aprender, ¿verdad? Y han estado permanentemente conectados y conectadas para, para oír, ¿cierto? Este tiempo que es un tiempo muy especial. Y hemos estado hablando acerca de la madurez y lo que significaba la madurez y la semana pasada, o bien, o más bien dicho, la clase anterior, la última vez, pudimos reflexionar que como definición, ¿cierto? La madurez espiritual tenía que ver con un equilibrio, ¿ya? Con un equilibrio emocional, ¿ya? Y que era una habilidad que, que nos permitía a nosotros poder soportar y recibir tanto crítica, rechazo, ofensa, ¿ya? Y halago y admiración sin que esto nos afecte, ¿cierto? Para bien o para mal. Ya, por ejemplo, si soy muy criticado, rechazado, si estoy permanentemente recibiendo ofensas, que que esas cosas no puedan a mí, ¿cierto? Hacerme perder la fe, ni sentirme demasiado ofendido, ni demasiado rechazado para disminuir en mi valor como creyente. Y al contrario de eso, al recibir halagos y admiración de las personas, no vaya a ser cosa que mi orgullo se eleve de tal manera que me convierta en una persona soberbia, ¿ya? Por los halagos y por todo lo que vaya recibiendo. Entonces, hablamos de que la madurez espiritual tiene que ver con un equilibrio emocional que nos permita, ¿cierto?, enfrentarnos a las críticas, a las ofensas, eh, rechazo y sin disminuir y hacerle frente a los halagos y a la admiración de las otras personas sin que esto nos afecte demasiado. Eh, la verdadera madurez consiste entonces en lidiar con la crítica y con los halagos sin que esto nos afecte. ¿Ya? Vamos a ser halagados muchas veces, sí, usted y yo podemos ser muchas veces considerados de una manera especial por el resto de las personas,
pero que ese halago y eh, esas palabras de reconocimiento no nos afecten, no tendrían por qué ponernos a nosotros en una o en un nivel superior al resto de los demás. Por lo demás, la palabra nos enseña a no tener un mayor concepto de nosotros mismos que el que debiéramos de tener. Ya debemos ser sencillos, mansos, humildes. Ese es el llamado permanente, es el llamado continuo que Dios nos está haciendo a través de la palabra. ¿Ya? Por lo tanto, debemos de tratar de mantener ese equilibrio. Saludo a los hermanos que van saludando. ¿Ya? Eh, la hermana Jessica Salvo dice buenas noches, pastor. El hermano Roberto Silva, muy buenas noches, pastor. Ahora sí, dice la hermana Rosa Pincheira, buenas noches, mi pastor, Dios le bendiga enormemente. Alex Fuente dice buenas noches para todos, saludos desde mi trabajo, Minera Escondida, Antofagasta, turno de noche, ya en recuperación, pero mejor, bendiciones para todos. Amén, Alex, hemos estado orando por ti también, por tu recuperación también allí en su trabajo en la Minera La Escondida en Antofagasta. Y mi hermano Fernando Otárola también está agregándose ya a la transmisión y dice buenas noches, pastor Antonio y mis hermanos, Dios les bendiga. Y así a todos los que van conectándose y a todas las que van conectándose también voy agradeciendo, cierto, esa incorporación, cierto, a esta transmisión, ya que por lo demás esta transmisión tiene como propósito, cierto, enseñar todo lo relacionado con la madurez espiritual. Entonces vamos a entrar ya en el tema de hoy, ya en el área de hoy día. Y para poder seguir avanzando y conociendo acerca de la madurez espiritual, vamos a tomar como referencia 5 palabras griegas que definen las diferentes etapas de crecimiento en el desarrollo humano de un hijo en lo natural, ¿ya? Pero que también sirve para poder identificar las características de el creyente y la creyente en el área espiritual también, ¿ya? Así es que las palabras que vamos a mencionar son palabras griegas ya que definen las etapas del crecimiento natural de la persona, ¿ya? Y la primera palabra que vamos a conocer, ya, la primera palabra, si usted la quiere anotar, es nepio. Ya, vamos a conocer esta primera palabra que describe el primer nivel de madurez espiritual. Ya, vamos entrando justo en esta parte. Ya hemos desarrollado, hemos hablado en lo que significa, las motivaciones que tenemos que tener, ¿cierto? La forma de poder crecer espiritualmente, pero ahora vamos a conocer cómo se van describiendo, ¿cierto? En los diferentes niveles de crecimiento, nuestra madurez espiritual. Entonces la primera palabra ya que vamos a ver, y el primer nivel ya es el del hijo nepio. ¿Ya? ¿Y qué significa ser un hijo nepio? Ya según esta palabra griega, ya es un hijo inmaduro, infantil, ya, y lo que se calcula en edad era un niño de 0 a 2 años, ya. Es un hijo infantil en su manera de hablar, de actuar en lo natural en los tiempos antiguos. Nepio era un niño de 0 a 2 años, ya. Por eso, ahí está la definición, ya. Por eso nepio se le llamaba a estos niños, ¿verdad? En la edad donde el niño no habla bien, está aprendiendo a caminar, se lleva todo a la boca, no sabe qué es bueno, qué es malo, hace cosas sin sentido, en fin, es la naturaleza, ¿cierto?, de esta persona, de este ser, ¿cierto?, que va en esta etapa de 0 a 2 años. Y estamos procurando trasladar, ¿cierto?, esas situaciones a ver cómo en la vida de fe, como en la vida espiritual, también se van produciendo este tipo de cosas. Y dígame usted si en la iglesia, en el servicio, en el reino, no tenemos estas mismas situaciones. Ya, ¿verdad que cuando llegamos a la fe, no importa la edad que usted haya llegado a los caminos del Señor,
a la edad que Cristo haya salido a su encuentro, lo haya salvado, lo haya rescatado. Todos partimos siendo muy inmaduros, siendo muy infantiles, somos bebés. La Biblia habla de un nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Entendemos que este nuevo nacimiento espiritual es un nacimiento no de carne, no de sangre, sino es una renovación de mente, es un proceso de salvación, es una acción de Dios, donde Dios ha tomado la iniciativa de salvarnos, de recogernos, librarnos del presente siglo malo, ¿cierto? Para hacernos parte de su reino y hacernos sus hijos. Indudablemente que cuando venimos a la fe, indudablemente que cuando llegamos a los caminos del Señor, llegamos no sabiendo nada. Solo hemos recibido el mensaje de salvación. Nuestro corazón no se ha resistido, ¿cierto?, a esta gracia salvadora, sino que ha sido receptivo, ¿cierto?, al mensaje de salvación que hemos oído, y desde ahí ha comenzado una etapa de desarrollo espiritual que se va a ir revelando y se va a ir formando en la medida que vayan pasando los días, los meses, los años. Pero sin duda alguna que lo natural, de 0 a 2 años, estamos hablando de una persona completamente inmadura, de un ser muy infantil, ¿cierto?, que no sabe cómo actuar. ¿Cuáles son las características entonces de un nepio en el sentido espiritual? ¿Ya? ¿Cómo actúa muchas veces este bebé espiritual? Es movido, primero es movido y agitado emocionalmente por las circunstancias. Cuando estamos en esta etapa de madurez espiritual, cuando estamos comenzando nuestra carrera de fe, es muy fácil ser movido y agitado emocionalmente por las circunstancias que nos puedan rodear. Hay un texto que revela parte de esto. Lo voy a citar, lo voy a leer. Y si usted lo quiere escribir y anotar, es Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Ya? Y este texto revela un poco lo que decimos en el título, que un nepio, un niño espiritual, generalmente es movido y agitado emocionalmente por las circunstancias. Aquí vemos como Pedro, ¿cierto?, fue movido por el fuerte viento y en vez de continuar con sus ojos puestos en Jesús, los puso en las circunstancias. Pedro había sido movido en fe, caminaba sobre las aguas, pero el fuerte viento, lo que lo rodeaba, todo lo que estaba alrededor, comenzó a agitarlo y a moverlo de una manera en la que él comenzó a perder la fe, ¿ya? Por lo tanto, entonces, en su condición de niñez, de inmadurez espiritual, él no siguió mirando el blanco perfecto, no siguió mirando a Jesús. Él puso su mirada en las circunstancias, en todo lo que estaba alrededor de él, en el fuerte viento, en el oleaje, en las fuertes olas, en las aguas, y perdió de vista lo que no debía perder de vista, que era, cierto, a Jesús, el Señor. Ahora, ¿cómo podemos relacionar este evento y trasladarlo, cierto, a nuestra experiencia de fe? Porque generalmente vemos en las iglesias, vemos en la congregación personas muy nuevas y algunas no tan nuevas, ya unas que llevan poquito tiempo dentro de la fe, dentro del evangelio, dentro de la iglesia, y otras que llevan muchos años también, permanentemente siendo movidas por las circunstancias, por lo que está alrededor, ya por si de pronto se levanta alguna situación, hay algún problema, recibió alguna crítica, recibió algún rechazo, y esas circunstancias en nuestra condición de inmadurez nos hacen perder la mirada desde donde nosotros, de donde nosotros tenemos que seguir mirando, que es a Cristo Jesús.
Entonces, en esta etapa es muy fácil mirar las circunstancias. Resulta muy fácil para creyentes inmaduros mirar lo que está alrededor, mirar el problema, mirar la situación, mirar las circunstancias y perder de vista lo principal, lo esencial, que es mirar a Cristo por sobre todas las cosas. Esto sucede mucho en las iglesias, no solo en la iglesia en la que a mí me ha tocado ministrar, creo que es la realidad de muchos, y por no decirlo menos, de todas las iglesias que existen, donde el creyente va pasando por esta primera etapa de crecimiento espiritual. Lo segundo que sucede en la vida de un nepio espiritual, de una persona inmadura en la fe, es que es alguien que no tiene ninguna resistencia, ninguna fuerza o fortaleza espiritual, no tiene fundamento sólido, ¿ya? Entonces es agitado por la circunstancia, es eh, muchas veces conmovido por las situaciones, y al no tener un fundamento de fe, al no tener una fuerza o una fortaleza para enfrentar, por ejemplo, crítica, rechazo, para enfrentar la indiferencia, para enfrentar la soledad, para enfrentar los temores, al no tener ninguna fortaleza ni ningún fundamento sólido, sigue desviando su mirada y ya prontamente puede dejar de ir a la iglesia, puede dejar de congregarse, puede dejar de orar, puede dejar de leer las escrituras, leer la palabra, y comienza a enfocarse en otras cosas que parecieran ser mucho más importantes y mucho más relevantes que crecer espiritualmente. Hay momentos y momentos. Cuando hablábamos acerca de la madurez espiritual, en algún punto dijimos que debíamos de tomar una decisión importante, que para poder crecer espiritualmente, para poder desarrollarnos en el área de la madurez espiritual, debíamos de hacer esfuerzos, sacrificios, negarnos a nosotros mismos, hacer lo que el resto no hace, leer más de lo que leemos, orar más de lo que oramos, dedicar tiempo, buscar, indagar, leer mucho la escritura, leer otros libros, buscar consejos pastorales para poder ser guiados, ¿cierto? En qué podemos nosotros eh, podemos nosotros poner, ¿cierto?, nuestra mirada para seguir experimentando y desarrollando ese crecimiento espiritual que tanto anhelamos y buscamos. Pero en la condición de nepio, en la condición de niño, en la condición de bebé espiritualmente, es muy fácil a veces poner la mirada en otras cosas y no poner la mirada en Cristo Jesús. Eh, un texto en Lucas capítulo 10, versos 38 al 42, dice que aconteció que yendo de camino entró en una aldea Jesús, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, el versículo 40 nos habla de que Marta está moviéndose en círculos, está poniendo su enfoque en las cosas de la vida. Ella no está preocupada del maestro, ella no le interesa estar oyendo o escuchando quizás. Ya Marta se preocupaba de muchos quehaceres. La palabra preocupada significa arrastrarse, dando vueltas en círculos. Esa es la condición de una persona a veces turbada, ansiosa, y todo esto ocurre como resultado de no confiar en Dios. En nuestra madurez espiritual perdemos el enfoque, dejamos de mirar a Cristo, somos agitados y movidos por las circunstancias, por los problemas, por lo que se dice, por lo que no se dice, por cómo actúa el pastor, cómo actúa el hermano, cómo actúa esta persona, cómo actúa la otra, y dejamos de mirar el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Lamentablemente, un hijo espiritual, o más bien una persona en esa condición de
de bebé espiritual, de nepio, como bien lo estamos diciendo, eh, es una persona necia que está siempre dando vuelta en círculos, siempre dando vuelta en los mismos problemas personales, familiares, otros. Un niño en lo natural siempre espera que le den la comida, por ejemplo. Un bebé no puede comer por sí solo. Siempre se le tiene que estar alimentando. Por naturaleza es así. No puede ser de otra manera. Jamás usted verá o veremos a un bebé alimentarse por sí solo, tomar una cuchara y llevarse algo a la boca. De ninguna manera, hasta que ya comienza a tener un poquito más de desarrollo, ¿cierto? Ya podría echarse cosas a la boca, pero también en esa etapa se echa cualquier cosa a la boca. ¿Ya? Entonces, en lo natural, un niño siempre espera que le den la comida porque no puede comer por su propia cuenta. Y es así cuando llegamos al Evangelio. Es así cuando comenzamos a desarrollarnos en la vida de fe, cuando comenzamos a desarrollarnos en la madurez espiritual. Somos tan bebés, somos tan niños, que necesitamos que nos estén alimentando, necesitamos oír palabras, necesitamos el consejo de Dios. Y tiene que ser así. Y va a ser así siempre, porque es lo natural. Y si estamos en esta condición, no es un pecado estar en esta condición, porque nadie viene al Evangelio y de forma inmediata se convierte en un pastor, en un evangelista, en un maestro, sino que el crecimiento espiritual es un proceso. Lo dijimos, llegar a un nivel de madurez espiritual es un proceso, no es un evento. No es que usted o yo vayamos un día X o un día específico y vamos a un evento titulado madurez espiritual y al salir de ese evento ya somos maduros espiritualmente. No es así. La madurez espiritual es un proceso que comienza el día en que Jesucristo salió a nuestro encuentro, nos llamó, nos salvó, nos rescató, nos perdonó, nos limpió. Y desde ahí en adelante comienza un proceso continuo de desarrollo, de perfección, de mejorar, de aprender, de crecer, de avanzar, de conocer. Nadie de forma automática pasa de un recién convertido a una persona madura espiritualmente. Todo está dentro del proceso. Entonces, ser un nepio, ser una persona inmadura, es propio muchas veces de todos nosotros. Todos hemos sido así. Y no digo que yo ya esté libre de eso, puedo tener de pronto también actitudes, acciones que revelen o que reflejen esa condición de inmadurez espiritual. Entonces un niño espiritual no puede comer por sí solo. Es necesario estarlo alimentando, es necesario estarlo atendiendo, ya es necesario estar preocupado. Y ese bebé espiritual tiene que recibir los cuidados correspondientes, ¿cierto? Para poder experimentar y desarrollar crecimiento. ¿Qué más sucede con el nepio? ¿Qué más sucede cuando somos nepios, cuando somos hijos inmaduros en la fe? El niño en Cristo se ofende fácilmente, por ejemplo. Una persona inmadura es susceptible a todo. Por ejemplo, se ofende por el mensaje que predicó el pastor, se ofende porque no lo llaman, se ofende cuando no lo toman en cuenta, se ofende porque le hablan de dinero, se ofende cuando es corregido, se ofende cuando no lo saludan, en fin, se ofende por todo. Este es el tipo de creyente que se le tiene que estar dando permanente mensaje, masajes espirituales para que pueda continuar adelante. Mi pregunta es, ¿usted conoce cristianos así? Que se ofenden por todo, que se ofenden porque no lo llama el pastor, que se ofende por el mensaje que predicó el pastor, se ofende cuando no lo toman en cuenta, se ofende cuando le hablan de ofrenda, de dinero, se ofende cuando es corregido, se ofende cuando no lo saludan. O sea, se ofende por todo. Es un niño espiritual. Y esas cosas nosotros las vemos cotidianamente en nuestra iglesia. Son propias de quienes están comenzando. Y debe ser así, porque es parte del crecimiento, es parte del desarrollo espiritual. Ahora, si tuviésemos que profundizar
aún más, una persona que se ofende fácilmente, por ejemplo, no puede ser un líder, ¿ya? Una persona que se ofende por todo, una persona que no acepta la corrección, que se ofende si no lo llaman por teléfono, que se ofende por lo que predica o no predica el pastor o el predicador. Una persona así no puede ser un líder, no puede ocupar un cargo importante o relevante dentro de la iglesia. Tiene que experimentar y desarrollar un crecimiento espiritual. Ya en lo personal, yo tengo que decirlo, he tenido el caso de hombres súper sensibles, personas muy sensibles, que no se les puede hablar eh, con, con- con fuerza eh, porque se ofenden fácilmente y, y- y algunos incluso pueden irse de la iglesia, ¿ya? Esta etapa de la madurez espiritual, esta etapa del crecimiento, es una etapa muy sensible donde uno y el pastor o el que va al frente, el que va liderando, eh, debe reconocer esas condiciones en el creyente para tratarlo de la manera que corresponde, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, sin duda alguna, al ser muy niño espiritualmente, todo le va a causar molestia, todo puede ser una excusa, todo puede resultar ser una ofensa. Entonces estamos hablando de la condición de nepio, estamos hablando de la inmadurez espiritual para ir conociendo las etapas de desarrollo de madurez espiritual. Ahora, eh, hay un texto que, que habla lo siguiente. Juan capítulo 6, versículos 60 y 61. Dice, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? ¿Ya? Y la pregunta es, ¿le escandaliza a usted escuchar esto? Creo, no lo sé, pero eh, la palabra del Señor muchas veces habla de forma directa a nuestro corazón, directa a nuestro espíritu. Ya, entonces el nepio, el hijo nepio, ya, el bebé espiritual, es movido y agitado emocionalmente por las circunstancias, es alguien que no tiene ninguna resistencia, ninguna fuerza o fortaleza espiritual, no tiene un fundamento sólido. El niño en Cristo se ofende fácilmente y en estas condiciones, ¿cierto? Una persona que se ofenda fácilmente por todo no puede ser un líder. Eh, Jesús comienza a hablar a aquellos en el texto que leí, de aquellos que lo buscan por los panes y los peces y no por lo que Él es. Después comienza a hablar que Él es el pan de vida, por lo tanto debemos comer su carne y beber su sangre. Debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo a Él, teniendo en cuenta que todo tiene un precio, ¿ya? Y esto causó que muchos discípulos se ofendieran ahora. ¿Qué sucedió después de esto? Desde entonces, dice el verso 66 y 68, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús tiene palabras de amor permanentemente. El Evangelio es una buena noticia que hemos recibido eh, mientras estábamos en oscuridad, mientras estábamos en tinieblas, mientras vivíamos ajenos de la vida de Dios, destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio se reveló como una buena noticia, como una luz que nos permitió ver ahora con claridad, de mejor manera, el propósito eterno y glorioso de Dios en nuestra vida. Pero desde ahí en adelante también, desde el llamamiento, comenzamos también a vivir y a experimentar, ¿cierto?, lo que significa crecer y desarrollarnos espiritualmente. Entonces, hoy día, en condición de nepio, en condición de inmadurez, encontramos muchos creyentes, líderes cristianos que se van de la iglesia porque le ofendió el mensaje del pastor, le ofendió cómo los trataron o tuvieron una discusión con alguien en la organización. Y personas así
permanentemente están perdiendo la bendición de Dios porque se hirieron fácilmente, y esto demuestra que todavía siguen siendo niños en Cristo, siguen siendo nepios, que no han madurado, que todavía eh, eh, necesitan de algo para, para poder sostenerlos, y a esas personas tenemos que ayudarlos, a esos creyentes, a esos cristianos tenemos que ayudarlos. Ya, el niño, el nepio, es fácilmente engañado, por ejemplo. Cualquier doctrina falsa, cualquier movimiento falso, lo engaña porque no tiene fundamento bíblico. Es así. Un niño espiritual va para donde lo lleven. Una guagua, usted la toma en brazo y la puede llevar para el lado que quiera, y ese niño no va a decir nada. Ya, y en la condición de nepio es muy fácil que el creyente sea engañado porque recibe todo, no tiene discernimiento espiritual, eh, recibe todo todo lo que le puedan dar, lo está recibiendo, y cualquier movimiento falso lo engaña porque no tiene fundamento bíblico. ¿Ya? Y generalmente las personas que son movidas hacia otras corrientes, hacia otras doctrinas, son movidas porque no tienen fundamento bíblico para sostener la verdad en la que han permanecido, la verdad que han recibido. El libro de Efesios capítulo 4, versículo 14 dice: así que ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya, un niño, un bebé espiritual, un nepio, no tiene discernimiento espiritual y es fácilmente engañado. Quinto punto respecto del nepio: el nepio no tiene discernimiento espiritual. Cuando usted ve un niño de 0 a 2 años, se da cuenta que no puede discernir entre el bien y el mal, y entre lo justo y lo injusto, no tiene sentido común porque es un niño. Asimismo sucede en lo espiritual. Él no puede ver el peligro y necesitamos ayudarlo a crecer para que no caiga. Así es cuando vamos en esta etapa de la madurez espiritual. Entonces yo le invito a reflexionar en esta hora. Increíblemente ya llevamos 40 minutos hablando, y voy a hacer un alto en este momento para poder tener un tiempo para la reflexión de lo que hemos dicho, de lo que hemos hablado, porque estamos hablando de la primera etapa de la madurez espiritual, de cómo desarrollarnos espiritualmente y cómo se va produciendo en nosotros este desarrollo de crecimiento espiritual una vez que el Señor nos trae a su Evangelio. Así es que mientras reflexionamos un momentito, los voy a dejar en compañía de un cántico de alabanza, ¿cierto? Para que luego, posterior a esto, podamos seguir. Nos quedan muchos caminos por delante. Si quiere comentar algo, puede dejarlo ahí. Si esto le llega, le toca, puede mencionarlo ahora en un comentario mientras escuchamos este precioso cántico de alabanza que se llama Anciano de Días. ¿Ya? Es una expresión que sale en el libro de Daniel y que se refiere a Dios, ya, como un Dios todopoderoso, y al cual Daniel lo denomina como un anciano de días. Así que los dejo en compañía de esta preciosa alabanza. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será.
Así es, toda rodilla se doblará delante del Señor. Eh, el Señor es Dios todopoderoso, al cual servimos, al cual adoramos, eh, y el que nos rescató, nos llamó, ¿cierto? Bien dice la Escritura, desde las tinieblas a su luz admirable, ¿cierto? Para hacernos parte de su reino y constituirnos así en reyes y sacerdotes. Bien, estamos hablando acerca de esta primera etapa de madurez espiritual y estamos hablando de la etapa del hijo nepio, de qué significa ser un hijo nepio, y dijimos que es un hijo inmaduro, infantil, ¿cierto? Es un niño que va de 0 a 2 años, ya de acuerdo a la cultura griega antigua, ¿cierto? El niño nepio era el que iba desde los 0 a los 2 años. ¿Qué sucede cuando alguien está en esas condiciones en la iglesia, en la obra? ¿Qué significa ser un niño nepio? Es movido y agitado emocionalmente por las circunstancias, es alguien que no tiene ninguna resistencia, ninguna fuerza o fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene ningún fundamento sólido, es un niño en Cristo y se ofende fácilmente. Y en esas condiciones dijimos, una persona que se ofenda fácilmente no puede llegar a ser un líder de la iglesia. El niño es fácilmente engañado, el nepio no tiene discernimiento espiritual. Y el sexto punto en relación al hijo nepio es que este bebe leche y no alimento sólido. Ya en lo natural a un niño no se le puede dar alimento sólido, ya como la carne, la papa, el pollo, eh, a menos que se le corten pedacitos, se le muela, ¿cierto? Porque se podría atragantar y ahogar, ¿ya? Asimismo ocurre en el ámbito espiritual. Si se habla muy profundo con un niño espiritual, no entiende nada, se atora, no puede digerir, ¿cierto?, lo que se le está hablando. Si se le habla de manera muy profunda, ya hay que ser cuidadoso, cauto para hablarle a un niño espiritual, ¿cierto? Asimismo, ¿cierto? Eh, ocurre en lo espiritual. Como ocurre en lo natural, así también ocurre en lo espiritual. Pero lo más lamentable de esto y lo más triste es que hay muchas personas que tienen mucho tiempo en el Evangelio y todavía tienen la necesidad de recibir leche cuando ya deberían estar recibiendo alimento sólido. Y eso es una verdad, ¿ya? La condición de nepio va de los 0 a los 2 años. Si lo habláramos en el sentido eh, cristiano, a algunos quizá la madurez les va a alcanzar de manera más rápida, a otros más lento, pero lo interesante de esto y lo especial de esto sería que no durara toda la vida. No podemos quedarnos siendo nepios toda la vida. No podemos pretender, ¿cierto?, estar en esa condición todo el tiempo. Debemos experimentar un crecimiento, debemos de anhelar crecer, debemos de anhelar avanzar cada día. Ya hay muchas personas que pasan mucho tiempo en esta condición, todavía tienen la necesidad de recibir leche cuando ya deberían recibir alimento sólido. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque son personas conformistas, no hacen nada por progresar ni por crecer, están contentos con la palabra que reciben y se conforman con ir solamente a un culto, nada más que eso, a estar sentado en una banca, y no procurar nada más en su vida espiritual. Se satisfacen con un culto a la semana, algunos, o cada 15 días, en el caso a lo mejor de otro, o una vez al mes quizás para otro, y así pasan tiempo y no hay un sentido de prioridad en nuestra vida para poder avanzar. Y de verdad que cuando se ve ese nivel de conformismo, lo único que nos espera es que no haya crecimiento, no haya desarrollo espiritual en nuestra vida. ¿Ya? ¿Se encuentra usted en esta etapa? ¿Es usted movido y agitado por las circunstancias? ¿Es una persona que está dando vueltas en un círculo vicioso? La pregunta es, ¿se ofende fácilmente? ¿Es demasiado susceptible a la gente o al dolor? ¿Ha sido engañado, confundido por alguna enseñanza antibíblica? ¿Tiene usted discernimiento espiritual o ha sido engañado varias veces? ¿Tiene necesidad de leche aún? Si usted es honesto y acepta que es un nepio o un niño inmaduro, una niña inmadura, entonces usted está dando un gran paso al reconocer esto.
porque el próximo paso es poder ir a un próximo nivel de madurez espiritual. Eh, ¿Hay personas así en la congregación? ¿Hay personas así en la iglesia? Sí, hay personas así. En todas las iglesias hay personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio y otras que llevan poquito tiempo. Y cuando tenemos un niño espiritual, nosotros como pastores, nuestro compromiso, nuestro deber como pastor de la iglesia, ¿cierto?, es ayudar a estas personas a, a asistirla, a estar con ella en este proceso, en esta etapa. Pero esta etapa no puede ser toda la vida de creyente. No podemos llevar ya 10 años en la iglesia y todavía ser un niño, todavía ofendernos por cualquier cosa. eh, Porque bien dice el libro de Hebreos. Mira, el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 12 dice, lo repito, Hebreos capítulo 5 versículo 12. Debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Ya? Entonces, pasa que de pronto tenemos creyentes y cristianos con los que permanentemente estamos hablando siempre lo mismo. No podemos ir a algo más profundo, no podemos hablar de la escritura, no podemos hablar de la palabra, porque lo único que tenemos para conversar acerca de sus propios problemas, de sus propias circunstancias, de sus propios dolores. Y no digo que eso no sea malo, no es malo hacerlo, pero cuando ya desarrollamos un carácter maduro, esas cosas comienzan a quedar en un segundo plano en nuestra vida, porque el anhelo de mi corazón es poder crecer espiritualmente, seguir conociendo a Dios, es profundizar en la escritura, profundizar en la palabra, porque ese es mi blanco perfecto. Es como cuando Pedro estaba caminando por las aguas, él miró las circunstancias y se hundió. Hubiese seguido mirando a Jesús, él hubiera llegado al objetivo, que era llegar a donde estaba Cristo, ahí mismo en las aguas. ¿Qué más sucede con el hijo Nepio? Y aquí hay algo también muy especial. El hijo Nepio es celoso y contencioso. Ya, una señal de una persona inmadura es el celo y la contienda. Se enoja cuando ve la prosperidad de otro, es contencioso, contenciosa, y además pelea por cosas pequeñas. ¿Tenemos personas así? Sí, hay personas así en el Evangelio, personas contenciosas. Cuando ve que otro o que otra prospera en la fe, se siente celoso, celosa, es contencioso, se pelea por cosas pequeñas, hay siempre preocupado de situaciones que no tienen mayor importancia. Ya, ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo respecto a este tipo de cosas que se dan cuando ya han pasado mucho tiempo y no podemos crecer espiritualmente? Dice Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque Pablo estaba viendo una iglesia completamente inmadura, que estaba enfocada en problemas de división, en problemas de circunstancias, mirando todo lo que era paralelo al reino y no mirando a Cristo mismo. ¿Qué piensa usted? ¿En qué etapa estamos? Bueno, todavía no hemos conocido las otras, pero vamos a ir avanzando. Ya, transmisión tras transmisión vamos a ir avanzando. Ya, y quizás al término de este curso usted podrá identificar el área, ¿cierto?, donde usted está, o el nivel donde usted se encuentra espiritualmente. ¿Qué podemos hacer para pasar a otra etapa de madurez? Ya, un texto en Primera de Corintios capítulo 13 verso 11 dice: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ya, la frase clave es más cuando ya fui hombre, ¿cierto? Dejé lo que era de niño. Si deseamos pasar a otra etapa de madurez, la clave es tomar una decisión de cambiar. Si sentimos que aún estamos en esa etapa, si todavía somos movidos por las circunstancias, si hay celo en mi vida, envidia, pedir a Dios, orar a Dios para que quite eso de mi vida, desear un alimento espiritual más sólido cada vez, más consistente, pedir discernimiento a Dios que nos dé discernimiento espiritual,
para no ser fácilmente engañados, porque cuando somos nepios, cuando somos niños, somos fácilmente engañados, vamos de un lugar a otro, podemos cambiarnos de iglesia fácilmente, podemos dejar una congregación, irnos a la otra de manera natural. ¿Por qué? Porque no hay todavía desarrollado un carácter de madurez espiritual. Hay algunas creyentes que han pasado muchos años en la iglesia, pero siguen revelando el mismo carácter, la misma niñería de siempre, y todavía no se ha cruzado a otra etapa de madurez espiritual. Cuando yo era niño, hablaba como niño, jugaba como niño, pensaba como niño, pero más cuando ya fui hombre, ¿cierto? Dejé de hacer lo que era de niño. Entonces, si deseamos pasar a otra etapa de madurez espiritual, la clave está en tomar una decisión de cambiar, de hacer cambios, de reflexionar, de meditar y decir, bueno, si a la luz de esta palabra yo estoy en esta condición, Señor, ayúdame a cambiar. Es necesario dejar la malcrianza, es dejar de ofendernos por todo, dejar de estar dando vuelta en un círculo vicioso lleno de problemas, de circunstancias que nos hacen perder la mirada en Cristo. Ya dejar de estar en chisme, dejar de estar en pelea, en rencilla, en todas esas cosas que dificultan, ¿cierto?, el crecimiento espiritual. ¿Cuál es la recomendación hoy día? Es que no no podemos darle autoridad ni responsabilidad a una persona en esas condiciones, por supuesto. En la iglesia siempre tendremos que cruzar, ¿cierto?, caminar y desarrollarnos espiritualmente para poder llegar a cumplir a lo mejor con alguna responsabilidad, con algún cargo de importancia en la obra del Señor. Para eso primero tenemos que dejar de hacer lo que hacemos cuando somos niños espiritualmente. Eso es un nepio espiritual, ya ese es un niño espiritual, ya es la primera etapa camino a la madurez espiritual, y vamos a seguir viendo otras más. Yo creo ya que el próximo el próximo martes y jueves estoy transmitiendo este curso, por así decirlo, y vamos a seguir avanzando, ¿cierto?, en el desarrollo de la madurez espiritual. ¿Qué le ha parecido esto? Lo que hemos hablado, lo que hemos dicho de esta noche. Nos quedan un par de minutitos ya para poder seguir reflexionando, hablando acerca de esto. Lo invito a dejar allí algún comentario. La hermana Guillermina Pincheira dice, amén, dice ella, de todo lo que hemos estado hablando. Ya la hermana Maribel Cruz, bendiciones, mi pastor, un abrazo, bendiciones. Y la hermana Rosa Pincheira también dice amén. La hermana Jimena Gallardo, buenas noches, pastor, bendiciones, el Señor le bendiga. Mi hermana Jimena, ya está ahí ya a todos los que ya había saludado. Pero en relación a lo que hemos dicho, en relación a lo que hemos hablado, puede ahí escribir su comentario si así lo desea. Ya estamos a poquitos minutos de finalizar. Ha sido una jornada especial, una jornada también de reflexión en este tema de la madurez espiritual. Voy a hacer un pequeño resumen. A ver, el hijo nepio dijimos que representa a aquel infante que va desde los 0 a los 2 años, ya en lo natural de 0 a 2 años, pero en lo espiritual es una persona inmadura, un creyente inmaduro que es movido y agitado emocionalmente por las circunstancias, es alguien que no tiene ninguna resistencia, ninguna fuerza o fortaleza espiritual, no tiene todavía ningún fundamento sólido en la fe. El niño en Cristo es una persona que se ofende fácilmente, es un creyente que se ofende fácilmente. Una persona en esas características no puede ser, por supuesto, aún un líder en la iglesia. El niño espiritual es fácilmente engañado por cualquier movimiento, por cualquier falsa doctrina, ¿cierto? Puede ser engañado. El niño o el nepio no tiene discernimiento espiritual, bebe leche y no alimento sólido, es celoso, es contencioso, y todas las características que nosotros vemos allí, ¿cierto?, revelan esa área de nuestra etapa de niñez. Creo que yo fui así, quizás
todavía queden en mí, hayan en mí, ¿cierto?, características de esta etapa, eh, pero siempre está el desafío permanente a poder avanzar, a poder crecer y a poder salir, ¿cierto?, de esta etapa de hijo nepio. ¿Ya? Bien, que el Señor les bendiga. Ha sido una bendición poder estar junto a ustedes esta noche. Ya me estoy despidiendo entonces, y si no puede comentar ahora, lo puede hacer después, ¿cierto? Y el comentario va a quedar ahí guardado, ¿cierto?, en relación a este tema que hemos hablado esta noche.